Bien, yo conozco a Rafael hace muchos años, no vamos a contar nuestra vida aquí, pero creo que mirando la obra, que bueno, puede ser un reflejo de lo que es su vida, ¿no? Creo que habría que destacar que la tarea de los investigadores, como él recalca, subraya que la docencia universitaria no puede ir desligada de la investigación, es una tarea que contribuye al conocimiento y a hacer ciencia, pero que evidentemente tenemos que guardar los principios de neutralidad, tenemos que guardar los principios de objetividad en el tratamiento de la información, de los datos, pero no se puede dejar de ser crítico. Yo creo que el caso de nuestro compañero que aquí tengo a mi izquierda es un claro ejemplo, ¿no? No podemos ser críticos y además nos cuesta porque no trabajamos ni investigamos en el vacío, llevamos una mochila, llevamos una experiencia detrás que condiciona nuestra vida, ¿no? Nuestra experiencia acumulada hace que miremos hacia un lado y nos miremos hacia otro, y miremos de una manera y nos miremos de otra. Pero lo más honesto y lo más poderoso es al menos decirlo, ¿no? Había un catedrático que decía que los libros deberían empezar a leerse por la bibliografía, no por la introducción, porque la bibliografía ya te encuentra, ¿no? A ver, esta persona, esta mujer y este hombre, sobre qué pilar está construyendo su trabajo, ¿no? Este texto yo creo que muestra el compromiso de la persona, el compromiso de Rafael con su trabajo a lo largo de toda su vida. Desde que yo le conozco es una persona comprometida, responsable, y esta obra desprende ese grado alto de compromiso y de responsabilidad. De responsabilidad porque con su recuerdo constante a sus raíces, a Ceuta. Yo recuerdo cuando lo conocí, me dijo que era de Ceuta. Para mí Ceuta era un lugar donde te traían los Rotring y los prismáticos más baratos, ¿eh? Pues bien, creo que esta obra es reflejo de este compromiso constante de su vida, y que de alguna manera cuando se le pregunta a las personas si son responsables, pues yo creo que Rafael es una de las personas que sí dice que sí, que no como Caín cuando le preguntaron: oye, ¿y tú qué pasa con tu hermano? Yo soy acaso responsable de mis hermanos, de mi hermano, en este caso solo tenía uno, familia no numerosa. Pues Rafael yo creo que es de las personas que dice que sí es responsable de sus hermanos, de todas las personas que son ciudadanos, o sobre todo de aquellos que no tienen aún la condición de serlo, no pueden disfrutar de los derechos de ciudadanía. Bueno, sin más, no me quiero extender, solo que estoy encantado de estar aquí, y recuerdo una pequeña anécdota que da muestra de su responsabilidad. Cuando nos conocimos hace muchísimos años, íbamos a interpretar una obra de teatro, y por circunstancias mi padre me castigó y no me dejaba ir a la obra de teatro, y recuerdo que Rafael junto con otros compañeros tuvieron que darse el trago, fueron a mi casa a hablar con mi padre para que me dejaran ir a la obra de teatro. Claro, no era un trago de buen gusto ir a hablar con el padre de uno para que lo dejaran ir a la obra. Y bueno, sin más, sí doy la palabra a Rosa. Muchas gracias, Jacinto. Buenas tardes. Me da muchísima alegría que esta sala de los libros esté casi llena, ¿no? Uno de los temores que se tiene siempre cuando llega el día de la presentación de un libro es cómo estará la sala, ¿no? Porque lo más triste es presentar un libro y que esté el autor o la autora, quien acompaña al autor o la autora, y en la jerarquía quien sea, ¿no? Y en esta ocasión yo sabía que la sala iba a estar bastante llena, ¿no? Y sorprendentemente son muy pocas las sillas que quedan vacías, ¿no? Como me suelo desviar mucho, últimamente lo que hago es leer lo que pienso, ¿no? Y en esta sesión pues voy a hacer lo que corresponde, ¿no? ¿Quién iba a decir
¿Quién iba a decir hace 4 años, mal contado, tenía que decirlo, que Rafael Jiménez y yo volveríamos a ser pareja libresca en esta sala de los libros? No sé si tú te acuerdas. En aquella ocasión, la autora era yo y él, mi interlocutor presentador. Hoy las tornas se han cambiado y es él, Rafael Jiménez, el autor del libro que se presenta en esta sala, titulado Territorios intransitados, claves para una educación imposible. Mi papel en esta ocasión pues no va a ser ni de interlocutora presentadora, porque esa tarea, menos mal, la tiene mi compañera, mi querida compañera, amiga, profesora Mónica López. Yo estoy aquí, como corresponde, como directora de la colección Monografía Ciencias Sociales, Política del Comportamiento y de la Educación, la colección en la que ha sido publicado el libro que esta tarde pues, nos ha reunido aquí a las 7:30 un viernes. Como no puede ser de otra forma, ¿no? En el papel que me corresponde, pues quiero empezar por los agradecimientos. Y por supuesto el primer agradecimiento va para el director del Servicio de Publicaciones, a José María Oliva, que lamentablemente pues, no puede estar esta tarde aquí por motivos que han surgido, y en este caso bueno, pues está representando a José María Jacinto, ¿no? José María, pues he de decir que siempre acompaña y muy bien, ¿no? estos procesos, ¿no? Y que siempre está ahí para ayudar para que los libros salgan, ¿no? Además de José María Oliva, tengo que dar las gracias al Servicio de Publicaciones, al equipo, porque sin ese equipo humano que hay en esta santa casa, pues tampoco los libros saldrían, ¿no? Y no tendríamos la oportunidad de tener acceso a ellos. Mi agradecimiento a Jacinto, ¿vale? Que lo tengo que hacer porque no solo en calidad institucional presidiendo esta mesa, sino porque sé que para él estar aquí es una cuestión pues emotiva, ¿no? Por el vínculo que tiene con Rafael de hace muchos años, como bien ha comenzado en su intervención. Bueno, y claro, mi agradecimiento, también a Mónica, pero mi agradecimiento a Rafael. A Rafael por confiar y por querer publicar en esta colección con el sello editorial UCA, que no da reconocimientos para sesenios ni para algo similar. Aunque supongo, Rafael, que llega un momento en el que esa servidumbre académica pierde su sentido. Y el sentido que tiene publicar una obra es bien otro. Aquel que responde más, y es lo que caracteriza a Rafael, el compromiso intelectual, social y político con la educación, con la formación del profesorado y con la investigación. Si he de ser sincera y voy a hacerlo, ya que estamos en este momento tan importante, ¿vale? Aunque de vez en cuando suelto alguna mentiriquilla, esta presentación es diferente a cualquier otra. Y podéis decir, claro, sí, cada libro es diferente y la autoría es diferente. Pero esta obviedad deja de serlo cuando mencionamos al autor del libro. No son 4, sino hace casi 30 años que nos conocemos Rafael y yo. Rafael fue mi maestro, y no digo docente, digo maestro, en la licenciatura de psicopedagogía, con una asignatura que ya confieso que no me gustaba nada, Mori, en su formato abreviado, aquello era horroroso, pero sin embargo Rafael tenía la peculiaridad que le caracteriza de hacer aquello atractivo. Y yo, pero ¿por qué no veía la asignatura de Rafael? Y aquí estábamos, en pelotón. Y también pues fue alumna colaboradora suya durante la carrera. Siempre hemos compartido pasión por los libros y la lectura. Y libros y lectura han sido algunos de los hilos importantes en este vínculo que va más allá claramente de lo académico. Y es una presentación para mí emotiva y simbólica, no solo por Rafael y su legado, que lo camufla hablando de territorios, de posibilidades imposibles y de imposibilidades posibles, referidas al mundo de la educación. No solo por esto. El libro no deja de ser una obra polifónica. Hay muchos personajes que transitan en este libro por esos diferentes territorios intransitados. De esos personajes quisiera hacer mención especial a 2 queridos compañeros. Y lo siento, Rafael, tengo que dar un cachito de esta presentación a 2 personas. A Juan, que quería que viniera, a Juan Pérez Río, que se jubiló sin recibir reconocimiento,
como también Rafael, y a Miguel Alarcón, que nos dejó hace ya más de un año. Ambos son parte de estos territorios en los que, como miembros del grupo de investigación Eduardo Benot, pues han dejado su huella en este libro sobre territorios intransitados. Luis García Montero tituló en una de sus columnas publicadas, en la que publicó el 2 de septiembre, titulado "Escribir para quedar", ¿no? Una frase que toma del escritor español de origen francés, su madre francesa y su padre alemán, Max Aub, de su obra Diario, ¿no?, que se publicó en 1962. Decía este autor español: porque se escribe para quedar, y si no se consigue, nada tiene sentido. Podría vivir solo con vivir. Sin embargo, escribo, paso la vida pensando qué escribir para quedar. Sin embargo, a ciencia cierta no sé cuáles son los motivos que impulsaron a Rafael a escribir esta obra, si era para quedar o para otra cosa, para hacer ruido. Lo cierto es que territorios transitados, claves para una educación imposible, a mi entender, es una escritura para quedar. Porque con su obra nos queda la experiencia, el conocimiento, la sabiduría, la crítica, la rebeldía, la disidencia sobre asuntos que son planteados de una manera original, artesanal, que lo hacen particularmente interesante y atractivo. Antonio Bernal Montesino, que hace el prólogo de este libro, dice en su página, en la página 12, nos encontramos ante un libro de historia, y yo añadiría con historias. Cada capítulo es una historia con unos enclaves de la memoria específicos y propios. El libro lleva consigo una memoria de tramas, siendo cada trama, cada uno de los capítulos que definen una línea de investigación de Rafael, preocupaciones y compromisos a lo largo de la trayectoria de ese viaje vital y profesional del autor, Rafael. Una memoria de tramas y un cuerpo marcado por la historia y sus historias, por personas presentes y ausentes para las que no queda el olvido. Y ahí entrarían muchas personas. Mi intervención finaliza aquí, porque para entrar en los entresijos de la obra, en esa trastienda de todo territorio, sea transitado o no, sea posible o no, contamos con la profesora Mónica López y el autor Rafael Jiménez. De nuevo reiterar mi agradecimiento al Servicio de Publicación, al director de servicio, a esta mesa que hoy está aquí conmigo, acompañándome como directora, y por supuesto a quienes estáis en esta sala, ¿no?, acompañando a Rafael como protagonista. Muchas gracias. Bien, pues muchas gracias, Rosa. Buenas tardes, bienvenidos y bienvenidas a este acto de presentación del libro, que como ya saben se titula Territorios intransitados, claves para una educación imposible, escrito por don Rafael Jiménez Gámez, que decía él que no quería flores, pero me parece que te van a caer unas pocas, así que vete preparando un poco. Bueno, en primer lugar quería de nuevo también agradecer la presencia de nuestro vicerrector de Cultura, en funciones, don Jacinto Porro. También, por supuesto, a mi gran amiga y admirada directora de la colección de Ciencias Sociales, Política del Comportamiento y de la Educación, Rosa Vázquez, y por supuesto al autor del libro, que hoy es don Rafael Jiménez Gámez, al que aprecio, quiero y al que por supuesto le agradezco esta invitación, y del que por supuesto voy a hablar también en unos momentos, ¿no? Y ahora yo les voy a ser totalmente sincera, yo no me voy a esconder, ¿vale? En estos tiempos que corren, la publicación de un libro evidentemente es un motivo de alegría, y por supuesto para mí participar en esta mesa y además en este libro en concreto pues me hace que me sienta muy feliz, muy orgullosa, muy agradecida, pero también muy temerosa. Es la primera vez que presento un libro, y sí, ya en sí mismo es una gran responsabilidad hacerlo cuando se trata de una obra de un íntimo amigo tuyo y además maestro, como también decía Rosa antes, pues la cuestión se engrandece aún más, ¿no? Una presentación que además se ha hecho un poquito de rogar, ¿no, Rafael? Pero que lo importante, bueno, pues estamos... Ha sido pronto, sí. Pero bueno, estamos aquí para disfrutar del momento, ¿no? Y hablaba antes de la responsabilidad y del temor que estaba sintiendo, pero por supuesto lo digo desde la suerte que tengo de compartir de nuevo contigo otro momento importante, tanto en nuestra vida personal como académica. Así que bueno, de nuevo, muchísimas gracias.
Y ahora me van a permitir, por favor, antes de hablar del libro, quisiera compartir unas palabras también sobre Rafael, sobre su trayectoria, y voy a empezar haciendo un breve currículum, un breve resumen de su currículum y demás, ¿no? Bueno, pues Rafael, como él mismo se autodefine, es un humilde científico social. Fue profesor durante 11 años en la desaparecida Educación General Básica, tanto en Ceuta como en Arcos de la Frontera. Posteriormente, y durante 38 años ha sido docente en la Universidad de Cádiz, adscrito en primer lugar en el área de Historia de la Educación y luego en el área de Didáctica y Organización Escolar. También ha sido docente en la Universidad Nacional de Educación a Distancia, conocida como LOMBE. También ha tenido cargos de gestión, entre los que podríamos destacar la coordinación del practicum en los grados en Educación Infantil y Educación Primaria, impartidos en la Facultad de Ciencias de la Educación, la coordinación del trabajo final de grado en el grado en Educación Infantil, coordinador de área, de DOE, etc. En el ámbito de investigación ha sido el responsable del grupo de investigación educativa Eduardo Menot, incluido en el Plan Andaluz de Investigación, hasta el año 2021. Entre sus líneas de investigación podríamos destacar la educación intercultural y las minorías de origen inmigrante desde enfoques siempre cualitativos y, por supuesto, desde un posicionamiento crítico, como también podrán ver en la obra. Además de este libro, es autor de más de 50 publicaciones, entre libros, capítulos de libros, artículos, aportaciones a congresos, todos ellos sobre educación, modelos de orientación, practicum, currículum, inmigración, etc. Y voy a destacar 2 títulos, como podrían ser Inmigración, Interculturalidad y Currículum, la educación en una sociedad multicultural, de la editorial Alianza, y Educación para una ciudadanía intercultural, en la editorial Síntesis. Además de todo esto, ha sido y es voluntario, corredor de maratones, medios maratones, feligrés, metafóricamente hablando, del Real Madrid y escritor de microrelatos, por lo que además ha recibido algún que otro premio. También es bloguero, padre y sobre todo ahora mismo abuelo. Actualmente es profesor colaborador honorario de nuestra Universidad de Cádiz, que además te hemos renovado hace el mes. Con duda, con duda. Tuvimos que votar. Y bueno, después de presentar un poquito, como os estaba diciendo, el currículum, ahora también voy a dar algunos datos sobre Rafael como persona, ¿no? Como pasaba ya también con Rosa, que había mencionado antes, Rafael y yo también nos conocemos de hace ya más de 20 años, porque también tuve la suerte de ser su alumna en la licenciatura desaparecida ya en psicopedagogía, en esa asignatura que llamábamos MORI, Modelos de Orientación e Intervención Psicopedagógica, y en aquellos tiempos en los que además la asistencia no era obligatoria, pero como también estaba comentando antes Rosa, íbamos todos y todas a clase, porque de alguna manera las hacía necesarias. Y era necesario porque en esas clases se reflexionaba, se pensaba y se hacía crítica. Más que recibir clases, las vivíamos. Si no asistías, te perdías, pero no hablo de perderte de los contenidos o de los aprendizajes de la materia, sino que te perdías la oportunidad de aprender, de conversar, de escuchar, de sentir y de vivir. Porque Rafael nos enseñó, junto con otros profesores y profesoras de la época, que los tiempos y los espacios, como ahora ya hacen las tecnologías, eran condiciones plásticas, elásticas y no encorsetadas. Porque en las clases, más que encontrar respuestas cerradas, encontrábamos nuevas preguntas e inquietudes. Porque sentíamos que él realmente nos apreciaba y se preocupaba por nosotros y nosotras. Pero también hay que decirlo, Rafael, no nos vamos a engañar. Íbamos porque queríamos escuchar tus chistes malos, tu irreverencia, el tono de descaro con el que nos contabas qué era eso del counseling. O también nos divertíamos viendo tu indignación por lo escandaloso de los nuevos planes de estudios que estaban por venir y que llegaron. Rafael, y así, pues sin darnos cuenta, han pasado más de 20 años, hablando del Real Madrid, como decía antes, de la gestión municipal de San Fernando, que es donde nosotros vivimos, del gobierno, de sus entrenamientos, de música indie, de la cual yo no tengo ni idea, pero me encanta escucharlo, hablar de ello, de series, del sitio donde comer, de su familia y especialmente, por supuesto, de su nieta y de otros tantos temas que por ser un evento académico mejor no vamos a Literalmente hemos llorado de risa, pero también hemos llorado juntos por tristezas. Amigo, muchísimas gracias por haberme regalado tu compañía durante todo este tiempo, por respetar los míos, y por permitirme que yo comparta este momento contigo. Espero que esta maratón de la vida sigamos corriéndola
Bueno, tú por delante, ¿eh? Que yo no te alcanzo. Y ahora, como decía, bueno, pues vamos a hablar un poquito de la obra, que como ya sabemos se titula Territorios intransitados, claves para una educación imposible. Un libro que sin lugar a dudas es un claro reflejo de la identidad de su autor. Quienes ya le conocen podrán ver en el libro que es claro reflejo de su opción vital y académica, pero quienes no lo conocen podrán hacerlo a través de su lectura. El libro, desde su título y como su autor, es inconformista, independiente, republicano, irónico, perseverante y alternativo, como así revelan las investigaciones de las que narra. Pero además muestra un grandísimo compañero. De hecho, en el libro menciona muchísimas veces tanto a sus compañeros como a sus compañeras, tanto de facultad como del grupo de investigación. Es una obra que se resiste a imposiciones, es anárquica e insumisa. Es un libro comprometido, humilde, responsable, apasionado, crítico y atrevido. No en vano hasta se permite hacer crítica a Boaventuras de Sousa Santos. Pero sobre todo Rafael se presenta como un sociólogo de las emergencias y un activista, que es una forma menos académica de decir: Rafael, si eres mudo, revienta. Y es que precisamente en este mundo neoliberal, como dice la obra, requiere de personas que hagan ruido, que naden a contracorriente y que se resistan a las imposiciones y a los silencios de los del norte, que rompan esquemas y que desconcierten. Un mundo en el que, a pesar de que se dispone más altavoces que nunca, se nos quiere mantener distraídos y distraídas y al margen del sufrimiento, sobre la triste realidad de muchas personas que, para poder imponer así ese pensamiento abismal de idea de la que parte el libro. Este activismo, también de la que os hablaba, se relaciona íntimamente con la experiencia docente e investigadora que Rafael nos cuenta en la obra, y lo hace desde una perspectiva más epistemológica en el primero de los capítulos y una perspectiva más práctica a partir del segundo, ¿no? Cuando nos explica sus líneas de trabajo de investigación acerca de las ciudades educadoras, de la inclusión o de la formación inicial del profesorado. Rafael ha practicado y reclama una educación crítica y política porque, como ya lo dijo Freire y él mismo en el libro, aunque con otras palabras, en la educación no hay una dimensión política, sino que esta es en sí misma un acto político. Ello significa que tiene que tener una cierta opción. ¿La educación para qué? La educación a favor de quiénes y la educación contra qué. En el caso de Rafael, su para qué es la construcción de una sociedad más justa y más libre. Su a favor de quién es a favor de las clases dominadas, del sur, de las emergencias y del pensamiento posabismal. Y su contra qué serían las clases dominantes y las injusticias del capitalismo, lo que requiere de una reformulación de la formación inicial del profesorado en una universidad que no sea ni light ni descremada. Después hablaremos de la universidad. Y precisamente de esta posición, desde la crítica y desde el cuestionamiento, es desde donde está escrito el libro, a modo, como decíamos antes, de introspección sobre su trayectoria tanto docente como investigadora. Así lo podrán ver en los capítulos 2, 3 y 4, que versan, como decíamos antes, de las líneas de investigación. También nos cuenta algunas experiencias más agridulces, como la que se sucede al marco de una de las investigaciones desarrolladas en su querida Ceuta, para finalizar con la propuesta de una escuela emancipadora y transformadora, cuyo principio y fin sea la inclusión y la equidad en pro de repercutir en la transformación de una sociedad neoliberal, segregadora y excluyente hacia la inclusión de lo diverso. Sin lugar a dudas es un libro que es útil para quienes trabajamos en el ámbito formativo universitario, porque de hecho nos pone sobre la mesa posibles líneas de investigación y de acción que aún son necesarios. Pero además porque incita a la reflexión y hace cuestionarnos sobre nuestra propia docencia, sobre nuestra investigación y sobre las posibles incoherencias sobre nuestro discurso teórico y las prácticas docentes en la formación del profesorado. Estoy segura que quien lo lea se sentirá identificado o identificada con las reflexiones que aporta el libro, porque este tipo de experiencias suponen sin lugar a dudas una inspiración y de alguna forma un legado. Y es cierto que se extraen muchos aprendizajes, ¿no?, del libro, pero yo me voy a quedar con un extracto que les paso a leer a continuación. Una sociedad más equitativa y solidaria debe contar con un magisterio crítico y reflexivo realmente integrado en una universidad responsable de estos profesionales que deben ser los pioneros de la transformación de la sociedad. No quiero seguir ocupando más tiempo, me gustaría darle ahora mismo la palabra a Rafael, agradeciéndole de nuevo su invitación, y ahora nos gustaría que nos contara el sentido de la obra, cómo fue el proceso de elaboración. Muchísimas gracias. Sí, hola. Bueno, yo primero quería agradecer a todos los que estáis aquí, todos amigos míos y amigas mías, lo primero, o sea, no es, aunque este acto es un acto que tiene algo de académico, porque bueno, pues estamos en una institución universitaria,
en un sitio serio, en un sitio, diríamos, lleno de libros y tal, pero yo creo que hay que dar un poco el sentido bueno, sobre todo porque lo que estáis aquí son todos amigos y amigas mías, ¿no? Algunos que agradecer, bueno, por supuesto, el capítulo 3, el que habla sobre la función del profesorado, no es mío, es un capítulo colectivo, hecho fundamentalmente con mi colega Juan Pérez Río, sobre todo, que era el que dirigió la investigación sobre las prácticas que hicimos en aquel momento, y que para mí Juan ha sido siempre una inspiración, y en muchas cosas, ¿no? Y lo seguirá siendo. Ramón, que no está aquí hoy porque es un jubilado feliz que está de vacaciones en Grecia, ese sí es un jubilado de oro, ¿eh? Entonces, y Miguel Alarcón, que ahora que recordamos todos y nos emocionamos cuando hablamos de él, porque fue uno de los artífices fundamentales de esa investigación. Bien, también, como decía, quiero agradeceros a todos los que estáis aquí y a mis antiguos alumnos y alumnas que os quiero mucho y que nunca perdamos el contacto, ¿no? Bueno, sobre el libro, bueno, yo lo que sí planteo un poco es mi idea de que, es decir, cada vez se lee menos, todos sabemos, cada vez se compran menos libros. Entonces, es un esfuerzo, o sea, cuando un libro lo hace una institución pública, como es la universidad, me parece que es un dinero público que tiene que estar bien invertido, y ese dinero público significa que ese libro se venda, porque si ese libro lo que va a estar en unas estanterías, guardadas allí, cogiendo polvo, pues me parece que no tiene sentido. El sentido que tiene es que se difunda, ¿no? Sí, entonces, la idea, por ejemplo, de aparecer en la prensa y esas cosas, no es porque yo quiera ni mucho menos engrandecer mi ego, sino lo que quiero es que esa idea, eso se difunda, y que la gente que me conozca o que me haya conocido, pues sepa que existe ese libro, que lo compre, que lo lea, porque el libro es una excusa para un debate, indudablemente, es una excusa para un debate. El primer capítulo es un capítulo político. Entonces, bueno, todos sabéis, conocéis mis planteamientos políticos. Curiosamente yo he recurrido a autores y autoras para hacer ese capítulo, muchos, y en algunos de ellos españoles y franceses, como el economista, no sé, no recuerdo el nombre ahora. Luego lo ha recogido determinada política que forma una coalición para su programa, pero vamos, que no es que yo lo haya cogido de ella, sino que ha sido posterior, porque curiosamente, ¿no? Es decir, hay Ignacio Sánchez Cuenca, el sociólogo este de la Complutense, no me acuerdo ahora mismo no me acuerdo el nombre. Bueno, es decir que entonces todos sabéis un poco mi línea ahí expongo fundamentalmente una revisión epistemológica con autores, como ha dicho Mónica Bonaventura dos Santos, que es uno de los que está saliendo perjudicado por cuestiones también problemas sexuales, no sexuales o de tal, también ha tenido esa historia. Pero yo creo que hay esa serie de autores que son los que yo he revisado un poco en mi planteamiento. Me decía Mónica cuando hablábamos antes de la presentación de que este libro un poco invitaba a discutir o a seguir leyendo sobre eso. Claro, es que es decir, lo importante de ese libro, por lo menos yo cuando leo un libro, siempre me voy a la bibliografía para intentar ver cuáles son un poco los elementos clave para seguir leyendo, ¿no? Ese es el problema que tenemos, los que nos gusta leer tanto, que al final nunca terminamos, tenemos que parar, ¿no? En eso, pues, yo admiro a Juan, a Rosa, que es una lectora empedernida en eso y que nos guiamos mucho lo que leemos y lo que ella lee, lo que yo leo, porque eso es fundamental. Es decir, el problema de este país es que yo no sé, los políticos, los que tienen que tomar las decisiones políticas, no leen. Si es que no leen. Entonces, ¿cómo se puede tomar una decisión política si no has leído y reflexionado sobre lo que estás haciendo? Eso es así. Yo comprendo que no se tiene tiempo, pero no hay que sacarlo, ¿no? Entonces, las decisiones políticas tienen que estar en función de los planteamientos que se hacen, ¿no? Entonces, ese capítulo es un poco... Y luego, el segundo capítulo es un capítulo sobre la ciudad educadora. La ciudad educadora es un concepto muy interesante que, bueno, ya es antiguo, no es nuevo, pero que desde mi punto de vista está tomando mucha importancia ahora con la cuestión de la ciudad amable. Ahora le llaman amable, a mí no me gusta eso de amable, porque amable parece que te va a encontrar por la calle dando besitos a la gente y eso, sino es una ciudad inclusiva, ¿no? Inclusiva es la idea, inclusiva en el sentido de que sea una ciudad donde toda la diversidad quepa en esa ciudad, ¿no? Entonces es un tema muy interesante que yo empecé
había leído algo, pero empecé un poco porque Rosa le habían invitado a Chiclana, al Ayuntamiento de Chiclana, que es un ayuntamiento que a nivel educativo funciona muy bien, no como otros, no podía, y me dice, mira, ve y tal. Entonces fui, la verdad que experiencia fue muy interesante, empecé a leer, tal es así que ahora estoy leyendo cosas sobre la ciudad, sobre la cuestión de la ciudad, sobre el urbanismo y sobre la ciudad dispersa, unos temas interesantísimos. Está Richard Sennett, por ejemplo, que es un autor extraordinario. ¿Sí? Entonces hay cosas muy valiosas que yo invito a que si leéis el libro, buscáis alguno de los libros. Mi intención es seguir leyendo un poco, trabajando sobre eso, porque no se me quita. Yo, el capítulo, ya decía, es un capítulo que se queda, ahora voy a utilizar una palabra en un anglicismo cursi, pero que se queda muy bien. Es un spin-off del capítulo inicial. Entonces, el segundo, para mí, bueno, el capítulo tercero es la formación del profesorado. Y claro, yo digo ahí que yo he trabajado, bueno, he tenido psicopedagogía, sacamos el libro Ramón y yo de modelo de orientación, he escrito en la parte primera en Historia de Educación y tal, Benot, que me ha dado muchas alegrías, más alegría que muchos otros trabajos que he hecho, y la cuestión de la que estaba diciendo, de formación de la formación del profesorado, para mí ha sido la formación de maestro ha sido para mí el que he dedicado más tiempo. La mayoría de todos los que estáis aquí pues habéis sido alumnos míos de magisterio. Yo he sido maestro mucho tiempo, ahí planteé una serie de cosas. Hay un capítulo que a mí, Antonio Bernat, el que hace el prólogo, que fue una persona que yo conocí, curiosamente porque él vino a mi titular de escuela universitaria, fue mi primera posición, el titular de escuela universitaria, él vino por sorteo, el año 87, al final de los 80. Y entonces este hombre, yo hice la lección, entonces hacía una introducción, el proyecto, y luego hacía una lección que tú elegías. Entonces yo hice una lección sobre Freinet. Se mete conmigo con Freinet porque yo soy he llevado en la escuela, he trabajado prácticas de Freinet, y mis compañeros de francés, mis colegas de francés se meten porque yo siempre hablando de Freinet. Total, el caso es que él le gustó tanto que tuvimos un contacto ahí y tal, y hemos seguido en contacto, ¿no? Y este hombre escribió un artículo en la revista de Educación de hace mucho tiempo ya, donde metía mano a una cuestión importante, que fue cómo se introdujo la formación del profesorado en la universidad. En momentos que, por ejemplo, hay que tener en cuenta que, por ejemplo, en Francia, la formación de los maestros no entraba en la universidad hasta hace 15 años o menos. Es decir, no existía fuera de la universidad. En Bélgica no sé cómo estaba, pero hasta hace muy pocos años también era una cosa, son escuelas muy relacionadas con la universidad, pero no tienen esa historia de la universidad, ¿no? Aquí parece que nos metieron en la universidad porque íbamos. Y hay una serie de interrogantes, ¿no?, muy interesantes, donde aparece también la idea de la formación, de los criterios de formación del profesorado universitario, de cómo se está prostituyendo la selección del profesorado con esos artículos de, ¿cómo se llama?, en las revistas de impacto y cosas de ese tipo, revistas de impacto que muchas veces están compradas, exactamente, compradas por mí, o sea, pagadas para que se prestigien, y claro, eso es las cosas. Yo sé que en eso tiene que estar entre todo el mundo, toda la gente que está ahí ahora, pues tenéis que entrar, no queda más narices, pero es muy peligroso eso, todos sabemos que es muy peligroso, ¿no? Yo creo que en eso también, y creo que este libro me ha permitido a mí, como no es un libro académico, me ha permitido escribir las cosas que yo pensaba, porque no tiene que decir esto es, y ahora tiene que poner 40 autores después que te digan, que te corroboren lo que tú estás diciendo o no lo estás diciendo. Como eso, en algunos casos, como yo digo en la introducción, el vicio académico me ha llevado a citar y todo ese tipo, que es una cosa que hay que hacerla, ¿no? Pero de todas maneras, yo he podido decir cosas que pueden ser muy polémicas, por ejemplo, de alguna manera, cómo la experiencia en el magisterio infantil, primario o en el secundario tendría que ser una cosa muy importante para poder formar a maestros y a maestras en la universidad.
esa experiencia. Una experiencia, claro, una experiencia positiva, porque si la experiencia de maestro o de maestra es machaca, machaca, tampoco tiene sentido, ¿vale? Es peor el remedio que la enfermedad, pero hay muchos maestros y maestras que trabajan muy bien en la escuela, con muchos años de experiencia, que serían aprovechables para la universidad, pero que los esquemas de la universidad, donde la selección del profesorado es por artículo de prestigio, donde tú escribes con 4 más, la selección del profesorado te vale más un artículo, una revista de impacto, que 10 años de experiencia docente. Eso es una cosa que hay que, diríamos que yo la critico porque parece que la experiencia de práctica, decía yo, es muy interesante la que hicimos. Yo creo que cosas quedarán en los planes de estudio. Nosotros lo que se está haciendo en la facultad nuestra no se está haciendo en otras facultades. La cuestión de las prácticas, por lo menos se han tomado más en serio cosas que antes no se tomaban. Antes las prácticas eran un pitorreo, claro, ¿no? Y eso lo sabéis los que habéis estudiado allí, ¿no? Y el tercer capítulo, pues el tercer capítulo es como ir al psicoanálisis, al psicoanalista, el cuarto capítulo, perdón. El cuarto capítulo para mí ha sido como ir al psicoanalista. Sí, y ahorrándome el psicoanalista, ¿sabes? Porque tampoco si no me gasto el dinero. Pero porque yo cuento ahí mis experiencias nefastas en la investigación en Celta, donde bueno, pues se han cargado todo lo que hicimos, no solamente yo, sino fundamentalmente el grupo de investigación, ¿no? Yo todavía recuerdo, el año pasado pudimos publicar en la revista Márgenes de la Universidad de Málaga un artículo entre Ramón, Juan y yo, donde revisamos, por invitación de la revista, y realizamos en la investigación, y yo creo que, bueno, para nosotros fue un honor publicar con Pope de la didáctica anglosajona y española, ¿vale? Esperemos que ese artículo se haya leído. Y en el último capítulo de investigación pues hablo de la experiencia en Nanterre, del estudio del contexto. Para mí, en mi estancia en Francia, yo pude ir a partir de 2007, porque mi hijo muere en el 2006, y entonces yo a partir de ahí tuve mucho más libertad y posibilidad de viajar y de hacer Erasmus y luego investigación en el 2012. Y entonces eso es una cosa que yo tenía, que necesitaba, y para mí París y la Universidad de París de Nanterre fue una cosa muy importante, porque conocí la experiencia, el estudio del contexto, por ejemplo, muy importante, me lo enseñó, lo aprendí allí, ¿no? Y entonces hice un pequeño estudio yo comprendo que ahí metí un poco cosas que yo no había publicado y están metidas ahí, pero bueno, yo creo que son interesantes. Claro, es decir, sí, porque hay artículos publicados en las investigaciones, pero en el contexto no. Y el contexto es muy interesante. Hay una foto, si leéis el libro, hay una foto de unas torres, que son las torres de la defensa, las torres de los bancos, ¿vale? Y al lado, están a la derecha, y a la izquierda hay unas torres, que son unas torres se hicieron en los años 70 para alojar periodistas, no sé qué, pero se degradaron, y allí lo que había ahora eran inmigrantes, alojados inmigrantes en Nanterre. Nanterre es un sitio donde la población argelina, Nanterre es decir, empezó, o sea, creo que eran fábricas de celulosa las que empezaron, y a partir de la Segunda Guerra Mundial, todos los argelinos que no tenían papear en Argelia se iban a París, a Francia, en Nanterre. Y entonces había bidonville, barracas, porque nosotros llamamos barracos, se creó. Nanterre nació con barracos, se llama bidonville. Y esas torres estaban ahora mismo en una situación denigradas porque vivían inmigrantes, tú veías la ropa colgada afuera, el ambiente que había. Y hay una foto con los últimos sucesos de Nanterre, que mataron a la policía. Hay una foto en El País, yo la conservo, la puse en el Facebook, en una foto de esas torres, solo las torres de esas, no el contraste con la otra, con una acera llena de coches quemados, de los sucesos de Nanterre, ¿no? Bueno, todo ya me callo, pues.